Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de lunes. Hoy es lunes 11 de junio de 2018. Todo el fin de semana los salvadoreños han desayunado, han almorzado y han cenado con el mismo tema. El tema del expresidente de la República, Mauricio Funes, acusado de malversación de fondos por la Fiscalía General de la República. Han girado más de 26 órdenes de captura, inclusive la de él. En todo el país ese tema está sonando. Ayer apareció también en las redes sociales un listado de periodistas que presuntamente han sido sobornados por Capres en los años anteriores. Es una lista de connotados presentadores de televisión que están supuestamente involucrados en ese dinero. Ese es el tema que se ha manejado el fin de semana, es el tema que el país está conociendo. Esta mañana me acompaña en el estudio ya el doctor Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos IEGES, para poder platicar de este y de otros temas. Félix, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio, muy amable por la invitación y con gusto vamos a compartir contigo todos estos temas que están dentro de la coyuntura actual. Perfecto, quédese con nosotros. Esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes en esta mañana de lunes. Ya regresamos. Estamos de regreso ya en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Me acompaña en el estudio el doctor Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos IEGES. Félix, hemos estado todos los salvadoreños metidos al tema de la acusación que hay y la orden de captura que se giró ya contra el expresidente Mauricio Funes por supuesta malversación de fondos. Alguna gente dice que está viendo este caso como una cuestión política. El mismo expresidente de la República ha estado tuiteando desde Nicaragua, ha estado tuiteando sobre la posición que él cree que el fiscal de la República tiene y lo llama y le dice que está buscando su reelección como fiscal, pero eso y otros temas más. ¿Cómo estás viendo tú en un primer momento esta situación, Félix? Mira, como ciudadano salvadoreño, creo que igual que todos, quedamos prácticamente sorprendidos cuando el fiscal dio esa conferencia de prensa de casi 3 horas, en la cual fue mostrando todos los nombres, las relaciones que habían en el entorno presidencial y sumó creo que un total de 31 personas involucradas, digamos, en este primer requerimiento que está haciendo a la justicia para que comparezcan a responder de los ilícitos penales que se les están señalando. Creo que básicamente el delito recurrente en todos los casos es de lavado de dinero y activos. Y en el caso de algunos funcionarios, el delito de peculado. Pero lo más sorprendente, que además del entorno íntimo presidencial, que es pues la familia, los hijos, la ex esposa, las compañeras de vida, ex compañeras de vida, ex esposa, en fin, todo ese entorno familiar también implica una vinculación de empresarios, de militares, y lo que no deja de llamar la atención es que 3 funcionarios de Casa Presidencial que ya están procesados en el caso del expresidente Saca y que están guardando prisión, también aparecen en esta trama mafiosa que presenta el fiscal. ¿Por qué digo que llama la atención? Porque pareciera ser que es una continuidad de una práctica que se llevaba a cabo en Casa Presidencial y que en el caso de Saca fue planteada ya como la comisión de delitos y a estas personas que simplemente pues eran funcionarios, ni siquiera de alto nivel, sino funcionarios administrativos en Casa Presidencial, pues les cae una responsabilidad que no sabemos hasta dónde se va a establecer si ellos cumplían órdenes, si recibían instrucciones, si estaban ejerciendo su trabajo o realmente eran cómplices o encubridores de hechos delictivos. Esto se va a tener que determinar en la justicia. Ahora, hay un punto que a mí me ha llamado la atención, no como ciudadano, sino como abogado, y es el hecho que el presidente Funes, recordemos, fue por derecho propio y porque son asientos reservados en el Parlamento Centroamericano, fue juramentado como parlamentario centroamericano.
Él fue a Guatemala, prestó juramento y es diputado del Parlacén. Que la Sala de lo Constitucional en El Salvador no reconociera ese nombramiento o esa juramentación y además dijera de que estaba en desacato porque él había ido a juramentarse cuando la Sala le había dicho que no, es otra cosa. Pero el hecho es que en el Parlacén él le parece en la nómina de parlamentarios. Y tiene ese derecho. Por lo tanto, tiene inmunidad, tiene fuero. Entonces no sé si una orden de captura puede operar fuera del Salvador. Porque si viene a El Salvador, desde luego aquí lo captura y porque no se reconoce esa investidura. Pero en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en los países que forman parte de este entorno regional de una supranacionalidad, como son las instituciones de la integración centroamericana, el expresidente Funes tiene esa calidad y esa condición. Entonces, no sé si eso el fiscal lo ha tomado en cuenta cuando dice hemos dado la alerta azul a Interpol para que sepa que este es un sujeto de interés de la Fiscalía y pueda proceder a su captura, si él ha reparado que el presidente Funes, fuera de El Salvador, goza de inmunidad parlamentaria. Volviendo al tema de la acusación, Félix, ¿de qué se le acusa, así en términos más claros, de qué se le acusa a Mauricio Funes? Dos cosas creo que son lo que se le acusa: el peculado y el delito de lavado de dinero y de activos, que son delitos que están contemplados en la legislación penal salvadoreña, que tienen pues una caracterización, que implican además una estructura, un delito que no lo puedes cometer tú solo, como es un homicidio o un asesinato, que puede ser una sola persona, pero ya un delito de estos son de compleja realización. Y hay otra caracterización en el código sobre estos delitos que requieren pues una trama y una estructura para que sean posibles de ser cometidos. Entonces yo creo que el punto está planteado por la Fiscalía. Si el presidente es procesado, va a ser procesado por esos dos delitos. El de peculado, porque en su calidad de funcionario público se cometió ese ilícito penal, y el lavado de activos, que no necesita ser funcionario. Ahí vemos pues que hay personas que no han tenido ningún cargo en la administración y están procesadas por ese mismo delito. Félix, se habla de una cantidad obscena de 351 millones de dólares y se habla de una cantidad que fue manejada en efectivo, inclusive sacada del banco hipotecario, de 291 millones de dólares. Esto realmente, poniéndolo como billete sobre billete, Félix, es una cantidad enorme de dinero que teóricamente, supuestamente ha salido del banco hipotecario. Fíjate que a mí me llama también poderosamente la atención, porque cuando uno se imagina esa cantidad de dinero, pues como ves en las películas, la ves en las casas de los narcos, que ves aquellas grandes pilas de dinero empacadas en plástico y ves pues que son volcanes de dinero. Yo me imagino, no sabemos de cuánto era la denominación de los billetes, suponete que hubieran sido todos de 100, manejar esa gran cantidad con esa denominación de billetes es sospechoso para un banco. Y si además de la denominación de 100 dólares los billetes eran de 50 o de 20 o de 10, o sea, el volumen aumenta. Entonces, si uno se imagina $1 millón en billetes de 100, pues no sé, debe ser una cantidad, una valija llena de dinero. Pero ya si son de 20, tiene que haber 5 valijas. Y si ya son 10 millones, serían 10 valijas. Y si son 100 millones, o sea, si vas imaginándote el volumen que necesitaría esa cantidad de dinero, es una cosa que para retirarlo se debe haber utilizado furgones cargados de dinero. Ahora, ¿qué fue hecho en el tiempo durante los 5 años? Bueno, eso puede ser otra explicación, que no se sacó todo de una sola vez. Pero lo que llama poderosamente la atención, más allá de la imaginación que le puede venir a uno pues por curiosidad, cómo se sacan, vea, casi 300 millones en efectivo de un banco. ¿En qué tiempo y de qué manera? El fiscal dice fueron en bolsas de basura, bolsas negras de basura. Bueno, ¿cuánto cabe en una bolsa negra de basura? En fin, no, para mí el tema está en la parte institucional, porque los abogados... ¿Quién más se involucra en esto del manejo del efectivo? Ahí está el presidente del banco de esa época, que está procesado, señor de apellido Rivera, pero además del presidente del banco, creo que también el oficial de cumplimiento, porque él tenía la obligación de estar reportando todos esos movimientos que se llaman pues,
movimientos de operaciones sospechosas que debieran haber sido reportados a la Junta Directiva del banco en principio, pero también a la Fiscalía. Es decir, hay una conexión por la ley de que la Fiscalía tiene competencia en eso. Pero lo que más me llama la atención, también por una cuestión de legalidad, es que los bancos tienen que estar reportando periódicamente a la superintendencia. Hay una hora en que ellos reportan sus movimientos cotidianos y luego pues están sus balances, en fin, donde se puede ir viendo los movimientos de dinero. Entonces es muy sospechoso que un banco esté haciendo ese tipo de operaciones de retiros de esas cantidades de efectivo sin que la superintendencia no esté enterada y el Banco Central de Reserva, porque acordate que nosotros no imprimimos moneda. Esa moneda no se imprime aquí en el país, esa moneda se pide a los Estados Unidos, a la Reserva Federal, y creo que hasta pagamos por usar esa moneda. O sea, tiene un costo adicional traer ese dinero, y que un banco esté trayendo esa cantidad de dinero, habría que darle el seguimiento, es decir, están pidiendo las cantidades que normalmente pide, porque los bancos tienen ya más o menos cierto flujo de sus operaciones ordinarias, y en un caso extraordinario pueden pedir un poco más, el doble de lo que están acostumbrados a pedir. Pero en este caso de que se estaban pidiendo más y más efectivo a la Reserva Federal, que todo eso pasara sin que la superintendencia estuviera enterada o el Banco Central de Reserva, a mí me parece que es imposible. Entonces tendría que haber una investigación más allá simplemente del banco. Porque decir, por ejemplo, Félix, mire, fíjese que hay una persona que quiere hacer un retiro de $1 millón, un día particular. Fíjate, $1 millón, ¿cuántas veces pudo haberlo hecho? 291 veces tuvo que haberla hecho, digamos, ¿verdad? En un periodo de 5 años. Pero si el banco dice, mire, fíjate que hay una persona que quiere en efectivo $1 millón, esto debió haber encendido las alarmas de otras instituciones. Dispara las alarmas. Porque lo que dicen era que cuando se preguntó eso, dijeron, son órdenes directas del presidente de la República. Bueno, está bien, es una orden del presidente. El presidente del banco tiene dos opciones: sigue la orden y la cumple, o dice, no, mire, eso va contra las normas del banco, yo pongo mi renuncia porque yo no puedo hacer una operación de ese tipo. Entonces ahí sí puede haber esa, digamos, responsabilidad compartida del presidente del banco de no haber parado esa situación, diciéndole, aunque usted sea el presidente de la República, pero no está sobre la ley. Y a mí la ley me obliga a que estas operaciones las tengo que reportar o usted tiene que justificarme. En todo caso, es un hecho ya consumado, el proceso está en investigación, lo que hace falta es ver por qué se queda hasta el banco la investigación, por qué no pasa a las otras instancias, porque ahí tiene que haber visto el Ministerio de Hacienda, también tendría que haber tenido alguna responsabilidad, porque estás hablando de las cuentas, o sea, no era de una cuenta personal de alguien que se iban a retirar 1, 2, 5, 10 millones efectivos, eran de cuentas del Estado, o sea, porque era de los fondos del Estado. Entonces ese reporte tiene que ir al Ministerio de Hacienda. Entonces tenés que ver que no podés dejar de tener en esta investigación al ministro de Hacienda de ese periodo, que es el tío del secretario privado de Carlos Cáceres, que es el tío de Francisco Cáceres. No tenés que ignorar a la superintendencia y al superintendente que está en sistema financiero, al presidente del Banco Central de Reserva. Y como eso, incluso ver que otras instituciones dentro del sistema financiero tenían que haber detectado esas operaciones y no lo hicieron saber en su momento. Claro. Cuando regresemos, Félix, yo te voy a hacer la pregunta, te voy a plantear la pregunta. Ya 300 y algo millones de dólares, 351 millones de dólares, es una afectación al fondo de la nación, al Fondo General de la Nación. O sea, ¿cómo no lográs afectar los fondos que pertenecen al pueblo, que pertenecen al país? ¿Cómo no lograr impactar en alguna cosa con tanta cantidad de dinero? De eso voy a preguntarle a mi invitado, porque la gente dice, entonces algo no se hizo, algo sobra en el Estado para poderse llevar 351 millones de dólares. Esa es la pregunta que le dejamos planteada a nuestro invitado, el doctor Félix Ulloa. Ya regresamos. De regreso en Encuentro con Julio Villarán. Recuerde que este espacio lo puede ver en retransmisión a las 11 de la noche. Pero si usted busca en nuestro Informa TVX en YouTube, va a encontrar este y todos los programas que aquí hemos realizado.
es el canal de YouTube Informa TVX, solo se mete ahí, puede ver y disfrutar nuestros programas. Platicando esta mañana de lunes con el doctor Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos IEGES. Félix, te dejaba planteada la pregunta, si el presidente Funes se lleva 351 millones de dólares, esto sin duda afecta la economía nacional, impacta directamente la economía nacional. Si a veces una institución dice no se le ha pagado a los proveedores porque no tenemos $1 millón, porque no nos han mandado, ¿cómo es posible que en el presupuesto tan ajustado, el presupuesto del país, cómo es posible que 351 millones hubiesen pasado desapercibidos? A mí eso es lo que me llama también la atención, por eso hacía referencia al Ministerio de Hacienda, pero también tendrían que enterarse las otras instancias del sistema Contralor, porque decíamos, no son fondos que se han movido de dineros que entraron de operaciones externas, pues que fue un donativo de 300 millones y que de ahí se lo sacaron, o que fue una operación del narco que metió dinero para que se lavara. No, eran fondos del presupuesto nacional. Porque fíjate, Félix, que, perdón, en ese caso, la gente dice, el tema de Paco Flores, digamos, viene dinero de Taiwán que no es del presupuesto nacional del país, que es un dinero fuera del país, viene ese dinero, entra y pueden suceder mil cosas ahí, como se dice, sucedieron, pero no es igual en este caso. Es distinto. De hecho, el dinero de Taiwán ni siquiera entró al país, porque cuando se hizo la ruta del dinero, cuando salió de Taiwán, llegó al Banco de Taiwán en Nueva York, y de Nueva York, en vez de venir a El Salvador, se fue al banco, de Costa Rica, que era del Banco Cucatlán o vinculado al Banco Cucatlán, y de Costa Rica regresó a Estados Unidos y de ahí se fue a las Bahamas y se perdió. Por eso es que apareció ese rastro y ese ROS, el reporte de operación sospechosa, porque era un dinero que venía para la República de El Salvador y nunca tocó tierra salvadoreña, de Taiwán, Nueva York, Costa Rica, Estados Unidos, y de ahí se pierde en el Triángulo de las Bermudas, en las Bahamas. Entonces, era otra situación, que era un acto de corrupción, lo que se quiera, pues ahí está el proceso que se investigó el caso y que todavía pues hay secuelas porque hubieron pues señalamientos que ese dinero se usó al final o venía destinado para la campaña de Arena. Entonces eso habrá que ver y hay responsabilidad del Instituto de Estudios Políticos de Arena que recibió o las personas directivas de este instituto operaron ese dinero con los cheques que están ahí. Pero bueno, eso es, como tú dices, un dinero que no había sido producto del trabajo de los salvadoreños, de los impuestos de los salvadoreños, ni generado en el país, sino que era un donativo que venía de fuera. En el caso es distinto, porque se trata de los fondos del Estado, es decir, lo que el fiscal dice, que cuando se ha contabilizado que la partida que tenía reservada a Casa Presidencial era de 80 millones y después tuvo ese crecimiento exponencial hasta 351, lo que tú ves es que se incrementó en un 300% esa suma que normalmente se administra desde la Presidencia de la República, lo que uno conoce la partida secreta, que muchos pensaban que la Sala la había declarado inconstitucional, y no, la Sala lo que declaró inconstitucional fue que a esa partida se hicieran llegar los fondos que eran remanentes de los presupuestos. La partida secreta no es inconstitucional. No, ahí sigue. Lo que fue declarado inconstitucional es que, mediante un decreto presidencial, se había dicho que todos los excedentes de los presupuestos que los ministerios no lograran ejecutar, se pasaran directamente a esa partida. Y eso lo había incrementado. Entonces eso dijo la Sala, no se puede, porque son presupuestos que están en una ley. O sea, la ley de presupuesto es una ley de la República y un decreto presidencial no podía estar sobre esa ley. Entonces, eso fue lo que la Sala resolvió, pero la partida sigue estando ahí. De hecho, ahorita se maneja desde ahí, en este momento. Pero ese dinero no le alcanzaba a Funes como para llegar a tener 351 millones disponibles. Para nada, al contrario, y justamente fue en la administración Funes cuando la Sala dio esa sentencia, porque se había hecho en la administración anterior. Entonces Funes se quería aprovechar de ese decreto para seguir incrementando la partida con los excedentes de los ministerios y la Sala le dijo que no. Pero bueno,
tampoco no ese es el caso, porque si los ministerios lo hubieran hecho esas transferencias, todo hubiera ido pues por las vías institucionales. Aquí lo que se está cuestionando y lo que nos ha sorprendido es que ese dinero se retirara en efectivo del banco hipotecario, al menos en un 80 o 90%, porque dice que son unos 290 y tantos mil, y no llega a los 351, quiere decir que unos 50 y tantos millones o 60 millones se usaron de otra manera, es decir, de la manera que opera Casa Presidencial, a través de cheques. Por eso es que están detenidos estos señores que operaban administrativamente la parte contable de Casa Presidencial. Lo que pareciera ser que es lo sorprendente es que el efectivo, ¿cómo se usaba? O sea, tenía que abrir a cuentas privadas, parece que habían 16 cuentas de un señor, de otro, para pagar las armas, para hacer transferencias, para las operaciones de cirugía plástica, para lo que querrás, o los viajes, era otro mecanismo que se utilizaba. Además de los paquetes, los sobres, pues, que se entregaban y que vimos, pues, en algún programa de televisión que se le ponía un sobre al exfiscal, por ejemplo. Entonces, no sabemos si esa es parte de toda esa trama, porque muchos dicen cómo es que el fiscal de esa época, que era el que está detenido ahora, Luis Martínez, no tenía control o no estaba informado de estas operaciones. Si ahí en su despacho fue que se encontró tanto el reporte de operación sospechosa, el ROS, en el caso Flores, como todos estos casos que debían de haber estado reportados. Si este oficial de cumplimiento que está procesado, el del banco hipotecario, no solo no reportó a la junta directiva del banco ni a la fiscalía, sino que se guardó esa información, de alguna manera eso tuvo que haber circulado, ¿verdad?, por otras vías, como circulan estos documentos cuando se quieren usar, no de la manera correcta. De tal suerte, pues, que aquí falta mucho que ver. Es decir, este es el principio de una larga telenovela que nos va a tener ocupados. Espero yo, pues, que no nos vaya a distraer de los grandes problemas que tiene el país, sino que se le deje a la justicia y a los órganos auxiliares, en este caso la Fiscalía y la Policía, hacer su trabajo. ¿Y por qué menciono la Policía como órgano auxiliar? Porque son los dos órganos que, según la ley, son los auxiliares de la justicia. El órgano judicial tiene a la Policía Nacional Civil del Ejecutivo y al Ministerio Público, a la Fiscalía, como una entidad independiente. Pero el fiscal se sorprendió cuando dice: hemos dado la orden de captura de 31 personas y solo tenemos 6. ¿Y qué pasó con la policía? ¿Por qué no capturó a los otros 20 y tantos que se han escapado? Unos se han ido ilegalmente del país, otros están fuera. Es decir, aquí la Policía Nacional Civil tiene una responsabilidad, dice él, de informar, porque yo le mandé la lista al director de la policía. Entonces, pero en esa lista como que se filtró o se les avisó y muchos se fueron del país. Pero en esa lista no aparecen funcionarios de alto nivel, Félix. Al parecer, por lo que hemos visto, no. Es decir, gente llegada a él, el funcionario de más alto nivel es el secretario privado, el señor Francisco Cáceres. Luego otro exfuncionario sería el presidente del Banco Central, del Banco Hipotecario. Otro funcionario, el expresidente de CIFCO. Y paremos de contar. O sea, pues que no, lo que decimos, quienes deberían haber estado a la cabeza de las instituciones que controlan esta parte del sistema, no los vemos. El Ministerio de Hacienda, la Superintendencia, el Banco Central, ¿dónde están? Félix, me están preguntando, la gente me pregunta, jurídicamente, ya que tú, en tu condición de abogado, ¿qué es más fácil para un funcionario? ¿Cómo robar? ¿Robar en efectivo o robar con transacciones que hoy la tecnología permite a los bancos, inclusive hacer algún tipo de transacciones aunque sean fraudulentas? ¿Qué es más fácil? Bueno, como no me dedico a eso, no te puedo decir qué sería más fácil. Lo que yo creo es que depende de la situación, porque si tú tienes la oportunidad de hacer una operación de la administración que te va a dejar una ganancia ilícita, o sea, eso del enriquecimiento ilícito mediante el soborno o cualquier otro tipo de estas figuras que son delictivas, y sabes que eso va a quedar registrado, a lo mejor no lo haces. Entonces pedís que te den la comisión en efectivo.
Ahora, ¿cómo vas a hacer ese efectivo después para volverlo lícito? Que es lo que tiene como filosofía al final la ley de extinción de dominio, que ya tenemos que hablar de ese tema, porque es lo que a la gente le interesa. A la gente no le interesa que estén presos los corruptos. Sí, dicen, hay que castigarlo, pero no le interesa que devuelvan lo que se robaron, porque se lo quitaron al pueblo, al Estado. Entonces, aquí es donde la pregunta, diría yo, dependerá de cuál es la situación. Porque si el funcionario corrupto tiene los mecanismos para que ese dinero que le llega de forma mala vida lo puede lavar, ahí es donde viene la figura de lavado, porque lo recibió de un acto ilícito, pero lo quiere legalizar en el sistema, entonces lo tiene que lavar, por eso se llama el lavado, y ahí es donde hace inversiones, compra terrenos, casas, edificios, empresas, etcétera. Entonces, pero ¿cómo lo usa? ¿Cómo lo hace? Si es parte de su patrimonio. Entonces, si él no puede justificar ese ingreso inmediatamente de que le llega 1 millón, 2 millones a un funcionario que gana $3,000 al mes, entonces ¿cómo justificar una inversión o un ingreso de 3, 4 millones de un solo golpe? Si no se sacó la lotería o no recibió una herencia. Entonces tiene que usar lo que se llama la figura del testaferro, o sea, el tercero que te sirve para hacer eso. Entonces todo eso es lo que hay que ver, porque el funcionario corrupto está pendiente de eso. ¿Cómo lo va a hacer? Si lo va a recibir en efectivo, porque tiene forma de lavarlo, o si se va a ingeniar un mecanismo donde participan abogados, contadores, financistas, que le permitan a él hacerse de ese dinero de manera legítima, utilizando el sistema financiero o las instituciones para poder hacerse llegar pues ese dinero mal habido. Perfecto. Cuando regresemos, Félix, yo también quiero preguntarte, este caso está salpicando políticamente y han habido pocos pronunciamientos con respecto a la situación del expresidente Funes. De eso vamos a platicar con mi invitado, el doctor Félix Ulloa, al regresar. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Me acompaña Félix Ulloa en el estudio. Félix, estos temas son temas que sin duda salpican políticamente. Y Mauricio Funes ha tomado una posición, inclusive desde Nicaragua, de defenderse y decir, bueno, lo que busca el fiscal es su reelección, que es otro tema también de discusión, ¿verdad? Cómo es la posición del fiscal, se le ve con una gran energía en estos temas, y habría que ver cuál es realmente al fondo el interés, pero salpica políticamente y estamos frente a las elecciones de 2019. Por supuesto, y claro, fíjate que lo que me parece a mí quizás adecuado en un caso como estos, que como tú bien dices, tiene inmediatas, directas y devastadoras consecuencias políticas, si se usa con esa intención de incidir en un proceso electoral o afectar políticamente a un partido o a un candidato, etcétera, es que el fiscal lo ha sacado en un momento en que de calma electoral, digamos, es decir, no estamos en el calor todavía de una campaña donde haber sacado este caso hubiera sido como una bomba, ¿verdad?, que hubiera estallado en pleno proceso. Entonces, manejarlo ahora a una prudente distancia de las elecciones, estamos casi a 8 meses más o menos de las elecciones, pues creo que le da mayor prestancia al caso, porque se puede y se debe dirimir por las vías institucionales de la justicia, para no politizar la justicia ni partidizar, ¿verdad? En este caso, pues la justicia haciéndole la carga a un partido que en el gobierno, digamos que era el primer gobierno en el que el FMLN ganaba la elección, se dan todos estos hechos. Ahora, me parece además también que en el caso del Frente, que hasta hoy, pues por lo que se ha señalado por el fiscal, lo que se ha hecho público, lo que se conoce, no hay ninguna vinculación ni orgánica ni individual de personeros, dirigentes del FMLN vinculados con este caso. El expresidente Funes quiso, al inicio, cuando se anunció esto, arroparse con la bandera del Frente y decir, no, este es un ataque para debilitar al FMLN de cara a las próximas elecciones y todo. El Frente, con mucha prudencia y mucha cautela, dijo, pues
no tiene nada que ver con nosotros esto y dejemos que pase la justicia, lo cual me parece totalmente correcto. Lo que vamos a ver ahora, cuando ya se haga y se inicie el proceso de extinción de dominio, porque ya el fiscal anunció que va a contactar a la jueza, porque es una jueza, creo, la que está encargada de esta jurisdicción especial de aplicar la ley de extinción de dominio, cómo se van afectando y qué propiedades, qué bienes, qué valores son los que están dentro de esta trama. Ahí sí podría ver, no sé si hay gente vinculada a algún partido político o a un movimiento que pudiera salir involucrada, tal vez ya no como personas directamente participantes de los delitos, sino, como dice el fiscal, algunos han sido utilizados de testaferros para adquirir todos estos bienes. ¿Estas propiedades pasan al Estado? Pasan se llama el CONAV, creo que es un consejo de administración de los bienes afectados, porque el objeto es garantizar que las propiedades adquiridas ilícitamente no se legalicen y no lleguen jamás a ser legalizadas ni por el paso del tiempo, que eso se quería, pues, que la prescripción en algunos casos fuera de 10 años y en otros de 30 años. La sala dijo que no, o sea, aquí la retroactividad y la imprescriptibilidad operan en favor del Estado. Entonces, eso quiere decir que los bienes pasan a este Consejo de Administración de Bienes y si la persona es condenada al final, pasan al Estado. Mientras tanto, están como congelados, digamos, para no decir la palabra embargados, porque eso viene de los procesos civiles y mercantiles. Aquí se trata de una situación especial porque no es la persona contra la que se dirige la acción, sino que es contra el bien que fue adquirido de manera ilícita para que no se convierta jamás, ni por el paso del tiempo, ni por las otras operaciones como la compraventa o la herencia o cualquier otra forma de transmitir el dominio y la propiedad, que no se vayan a legalizar. Entonces, eso es una situación muy particular que a mí me parece totalmente importante y correcta de haberlo hecho. Lástima que nos tardamos mucho, porque a ver cuántos bienes hubiéramos recuperado de administraciones anteriores que se llevaron 10 veces más de lo que son los 350 millones comparado con la privatización de los bancos, con las ventas de otros activos del Estado, no es nada. O sea que otras administraciones se llevaron mucho más. Todavía no estaba la ley. Ojalá pudiéramos aplicar esta ley retroactivamente para encontrar y ver si recuperamos algo de lo que nos saquearon en las décadas anteriores. ¿Entra dentro de este caso? Claro. Esta ley permite, si se pudieran encontrar esos indicios y esas evidencias, ir más allá, porque el artículo 3 de la ley es el que habla de que es una ley de carácter, dice una ley de interés social. Entonces, de orden público, cuando una ley se le da ese carácter, permite la retroactividad de la ley, que normalmente, pues, y por principios de derecho, las leyes tienen efectos ex nunc, o sea, hacia el futuro, nunca al pasado. Pero esta ley, por tener esa disposición, permite irse para atrás y no le pone límite, porque lo que querían ponerle al límite, que no pasara de 30 años en unos casos o de 10 en otros. Entonces la sala dijo no. Tiene retroactividad hasta donde pueda llegar. Entonces se pueden revisar esos casos. Se pueden revisar esos casos. Caso de los bancos. Los bancos, las ventas de Antel, la privatización de las pensiones. Bueno, todos los saqueos que se han hecho en este país durante las décadas pasadas. ¿Son catalogados como saqueos, Félix? Yo los catalogo como saqueos. Los que lo hicieron dicen que eran operaciones de ventas de los activos del Estado, las privatizaciones. Es decir, las famosas privatizaciones que nos llevaron era a vender aquellas empresas más productivas del Estado para que pasaran a manos privadas. Y mira cómo se han beneficiado ahí con las pensiones, la privatización de las pensiones, la privatización de Antel, es decir, y ahora que quieren privatizar el agua. Es decir, ese mecanismo de privatizaciones, que fue toda una filosofía de los años 80, ¿te acuerdas tú? De los neoliberales, de las políticas de Bretton Woods, es decir, todo eso que generó toda esa expectativa de las instituciones financieras internacionales, que decían pues que había que quitarle al Estado toda esa grasa para que la empresa privada, que es más efectiva, generara más riqueza, y que cuando se generara riqueza, por rebalse, la teoría del rebalse, sí, claro, eso iba a venir hacia el pueblo. Sí. Total es que nunca llegó. Y los mismos autores de esas teorías, como Stiglitz, por ejemplo, ahora dicen que nos equivocamos, fue un error.
Es decir, creímos que las élites iban a tener esa capacidad de generar rebalse, pero lo que hicieron era que cuando se iba llenando el huacal donde iban echando la ganancia, lo iban haciendo más grande, entonces nunca hubo rebalse. Pero bueno, eso es teoría económica que no vamos a ver aquí, pero en el caso nuestro, de esa que se aplicaron esas recomendaciones y que generaron pues estas, afectación para los intereses del pueblo y enriquecimiento para pequeños grupos, élites cerradas que mediante esta forma de acumulación de capital se hicieron multimillonarios, bueno, lo tienen invertido en todo el mundo. Claro. Podemos recuperar eso, podemos verlo, es decir, eso sería un reto para el fiscal. El difunto doctor Arias, Salvador Arias, creo que presentó... Que era de los... andaba promoviendo, digamos... No, es que él hizo el estudio para demostrar cómo es que había habido esto que fue el saqueo, el robo del siglo, ¿verdad? Donde se llevaron, no los bancos, no las pensiones, no las telecomunicaciones, se llevaron el país prácticamente, claro. Nos dejaron desnudos. Y ahí están, es decir, habría que ver si eso procede o vamos a seguir agarrando, pues en este caso, cuando uno ve 350 millones y que tiene detenido a gente porque se robaron 500 pesos en una tienda, decirse, qué injusto, ¿verdad? Tienen preso al que se robó 500 con y al que se robó 300 millones está viviendo allá en Nicaragua. Pero el que se robó 350 millones es un gatito comparado que se robó 3.500 millones. ¿Y cuánto fue la venta de los bancos? 5.000 millones. Tan mal estamos a veces en el país en estos temas, Félix, que la gente inclusive dice, bueno, hoy estamos en empate, porque ya se comprobaron los robos de Arena y ahora se comprueban los robos de Mauricio Funes. Y la gente dice, en el fondo, en el Vox Populi, bueno, entonces ya lo que quieren es empatar la situación. Qué mal estamos en el país. Sí, pero es por la forma que se orienta y se conduce el debate o cómo se trata de venderle al pueblo las situaciones. Cuando uno no tiene esa visceralidad, ni ese rencor, ni buscarle a quién cargarle la responsabilidad de situaciones, sino que lo que trata es de ver un país que merece un destino mejor, de ver la situación que están los hospitales, las escuelas, la gente, las comunidades, y que por otro lado se está dando toda esta jauja, como diría el poeta, ¿no? Aquí jauja, es decir, El Dorado, aquí está todo este dinero que es de producto justamente de que no le damos a lo que tiene. Entonces lo que vamos buscando es cómo generar un sistema en el que la distribución de la riqueza nacional sea de manera justa y equitativa. No se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres, porque eso solo en la novela de Robin Hood se puede ver. No, aquí lo que se trata es de crear un sistema en el que el aporte que hacemos todos para generar la riqueza nacional se pueda distribuir de una manera equitativa y justa. Y de esa manera se crea en la sociedad democrática a través de los servicios públicos. Una buena calidad de educación, una buena calidad de salud, una buena calidad de transporte público, en fin, tantas cosas que se pudieran hacer. Fíjate, con 350 millones que por hoy pues se repartieron, digamos, entre 35 personas o 30 y pico o 100, no sé cuántas. ¿Cómo se pudo haber usado eso? ¿Cuántas escuelas se pudieran haber hecho? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánto se acaba de aprobar ahorita para hacer el Hospital Rosales? El mayor hospital de El Salvador. 80 millones. ¿Ah? O sea, hubiéramos hecho 3 hospitales Rosales bien equipados con este dinero. Entonces, eso es lo que duele. Por eso es que cuando uno habla y dice, pero esto es de ahorita, esto es peanut. O sea, estos son pocket money. Si comparás con todo lo que se hizo en el pasado. Entonces, ahí es donde decimos, no, es tiempo ya de que haya una reivindicación histórica para este pueblo. Es decir, si no la pudo hacer este señor Funes, porque han sacado varios videos en las redes sociales donde él decía justamente eso. ¿Sí? No, decía, mientras los hospitales no tienen medicina, hay quienes se están enriqueciendo. Como que se estaba viendo él 9, 10 años más adelante. Los hospitales ahorita no tienen medicina y toda esta gente se enriqueció con dinero del pueblo. Entonces, ahí es donde hay que buscar esos mecanismos y hay que hacerlo en un esfuerzo conjunto. Aquí no es una cuestión de que, bueno, era más corrupta la derecha o es más corrupta la izquierda, o corrupta vos, corrupto yo. No, es decir, se trata de parar esto ya y de volver decente el ejercicio de la política y del servicio público.
La gente dice al final ladrones buenos y ladrones malos. Algunos dependiendo de tu ideología, dependiendo de qué bando estás. Así está diciendo el pueblo en este momento que hay ladrones, unos sí fueron buenos porque lograron esto, pero otros son malos por esto. Vamos a ir platicando. Quiero preguntarle también a mi invitado sobre el tema del fiscal. ¿Cómo está viendo la actuación del fiscal y de la Fiscalía General de la República? Hay gente que ha dicho en el país que ese puesto de la Fiscalía siempre tiene al final una cuestión de un interés político, de un interés económico. Eso voy a preguntarle a Félix Ulloa cuando regresemos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. La gente está preguntándome, Félix, también sobre el tema de estos repartos en los gobiernos de Arena. Se privatizaron la banca, hicieron tantas cosas que la gente dice al final se repartieron la piñata y la afectación económica al país fue inclusive mucho más fuerte de la que hoy estamos viendo, digamos, aunque esto tampoco se puede validar. No, mira, tiene que ver con los procesos, procesos históricos inclusive. Tú sabes que de acuerdo con Gramsci, cuando uno estudia el bloque histórico en El Salvador y veía la composición de los sectores, de las clases, el bloque dominante, las clases subordinadas, veíamos que hasta antes de la guerra, en el bloque dominante era la fracción vinculada al agro, el capital agroexportador, el dominante. Eran las familias dueñas, las familias que estaban manejando las grandes plantaciones de café, de caña de azúcar, las algodoneras, porque eso era como, el país era bastante agrario y era esa fracción agroexportadora la que dominaba, era la fracción hegemónica en el bloque. Cuando se da la guerra y llega el proceso de transformaciones, en una visión contrainsurgente, por cierto, porque era quitarle banderas a la insurgencia revolucionaria, se dan aquellas tres famosas reformas: la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior y la reforma agraria, que la da la junta donde estaba el ingeniero Duarte. Con eso prácticamente se le dio el golpe mortal a esa fracción, porque le quitaste la tierra, le quitaste la vía de exportación, que era el café y todo, que lo manejaban sí, ellos, y los bancos, que era pues cómo operaba el sistema. Entonces las tres reformas le dieron, digamos, la certificación de defunción de la fracción agroexportadora del capital salvadoreño. Pero se generó una nueva, vinculada al capital financiero y especulativo. Entonces, lo que antes este país se llamaba las 14 familias, porque venían del reparto de las tierras del siglo XIX, con distinción de ejido y todo, y que eran 14 familias, se redujo a 7, que eran las 7 que manejaban los grandes bancos, porque todo el capital empezó a controlarse desde el sistema financiero. Y ahí empezaron a verse todos los créditos relacionados y el manejo de toda la economía desde los bancos. Cuando se privatizaron, lo primero que hicieron fue condonarse la deuda. Fue un escándalo en esa época, la gente no se acuerda, pero yo creo que había un sindicato que se llamaba el CIGEBAN, que anunció que eran 1.600 millones de colones en esa época, los que se estaban perdonando los accionistas de los bancos que estaban agarrando los bancos de nuevo. O sea, esa privatización nos costó no solo que no pagaran todo lo que debían, sino que agarraran ese instrumento para manejar el modelo económico de acumulación. Cuando viene ya la venta de los bancos que se le venden al capital transnacional, hoy los bancos no son salvadoreños, son colombianos, claro, son de todos, hondureños, se vendieron. Es decir, esa fracción quedó fuera, ese grupo, pero ese grupo fue el que durante el periodo de la dominación de la fracción vinculada al capital especulativo financiero, fueron los que distribuyeron y se repartieron ese pastel. Las privatizaciones, la venta de Antel, la privatización de las pensiones, la reprivatización de la banca, de ahí donde se repartieron eso. Ahí fue prácticamente lo que Salvador Arias llamaba pues el robo del siglo. Ya lo que estamos viendo ahora, porque la venta de los bancos y crea ese vacío en la fracción, o sea, en el bloque dominante ahora no sabes cuál es la fracción hegemónica, porque ya no son los terratenientes, los grandes familias terratenientes, ya no son los grandes banqueros, que ya no hay. Entonces, ¿quiénes están? Que es lo que estábamos viendo en la pelea en Arena ahora. O van a surgir los comerciantes, ¿verdad?, los vinculados al sector terciario del comercio, o los industriales,
vinculados al sector secundario de la industria. Es decir, es lo que estamos viendo ahorita, cómo se recompone este bloque dominante y qué fracción va a hegemonizar. Por los resultados de las elecciones internas de Arena, parece que el grupo que logra imponerse es el grupo vinculado al comercio, a los servicios, no la producción. No estamos viendo como el FMLN, que no sé si con acertada visión o un poco nostálgico, estaba apostando a la reactivación del agro, que sería volver otra vez, ¿verdad?, a apostarle a cómo generamos nuestra propia forma, pues, de garantizar la alimentación siquiera con producción nacional. Entonces eso del reparto obedece justamente a quienes son los grupos que están en el bloque dominante, los que hegemonizan ese proyecto de acumulación. Y hoy viene el agua, dicen. Bueno, el agua, que ya con el estrés que hay anuncios de que pueden privatizar el agua. Se denunció que la ley, que ya estaba bastante avanzada y que estaba por consensarse un par de artículos, ahora le han dado marcha atrás y están revisando y viendo otro proyecto que está más orientado justamente a la privatización de este servicio vital. Es decir, no sé hasta dónde nos van a llevar o hasta dónde nos vamos a dejar nosotros llevar, porque supuestamente teníamos un partido y un grupo dirigente que nos iba a defender de esta voracidad y que iba a ir imponiendo un modelo de transformación que resultó peor, pues si esa gente, yo no vi, o sea, en los 10 años casi que llevamos, aparte de haber creado los programas sociales, que para muchos es simple caridad que se da porque no son modelos sostenibles ni van dirigidas a sacar a la gente de la pobreza, pues de darte un vaso de leche, de darte zapatos para los niños, no te saca de la pobreza. Te ayuda y la gente lo agradece, pero eso no era lo que se esperaba. Lo que se esperaba era un cambio en el modelo de acumulación, un verdadero diálogo con los sectores económicamente, sobre todo con los que son conscientes, porque hay empresarios que sí tienen esa visión empresarial moderna, de un capitalismo moderno, de tributar, de pagar correctamente lo que les toca, es decir, haber creado una política fiscal adecuada, porque otro de los grandes problemas que te genera este modelo es que la evasión y la elusión significan casi el 40% del presupuesto nacional, que no lo recogemos. Entonces, hay muchas cosas que si uno las va articulando, te va dando la explicación de por qué estamos tan mal. Algunos están creyendo, Félix, que con todo lo que está pasando, que es parte del plan de la derecha, que es parte del plan de la oligarquía del país, crear el escenario para volver al poder. Y no me cabe duda de que debe haber esa intención, porque aquí se trata de eso, es decir, en un juego de grandes intereses, los grupos que apuestan están impulsando su propio proyecto. El problema no es que ellos quieran regresar al poder y llevarnos otra vez incluso al feudalismo donde vivíamos antes. No, el problema es si nosotros lo permitimos, si no tenemos la capacidad de enfrentar una propuesta retardataria y retrógrada o reaccionaria, pero con una propuesta que sea viable y legítima, porque la locura que salió diciendo el secretario general del FMLN, que se iban a nacionalizar los bienes de producción y todo, era estar repitiendo un discurso que no cabe en este periodo. Aquí de lo que se trata es de plantear una agenda diferente que les quite no solo la visión a estos grupos que quieren regresar la historia, sino que atraiga a nuevos grupos para hacer que el país avance, porque esta gente no tiene sentido de nación, no tiene espíritu de nación, tienen espíritu corporativo de acumular y de ganar más. Sería como un Donald Trump, ¿verdad?, que solo su entorno es lo que vale y el país y el mundo no le importa, pues estos grupos son iguales. Es cómo lo hacemos para volver otra vez a tener toda la tierra que queríamos. Y ojo con esto, porque no se ha dicho y nadie le ha dado mucha importancia. Ya hay una propuesta de reforma a la Constitución para quitar el límite de la propiedad. Porque quieren otra vez volver a agarrar las tierras, quieren volver a agarrar otra vez la riqueza. O sea, regresemos al semifeudalismo en el que vivíamos allá pues en el siglo XX. Entonces, la idea es de las fuerzas progresistas, las fuerzas democráticas, de hacer alianzas, aún con los sectores del capital que están viendo que eso no nos lleva, eso es regresar en la historia, sino a cómo avanzamos y nos insertamos como país en los procesos de desarrollo globales que se están dando en el mundo contemporáneo. Pero eso necesita y requiere de una visión estratégica mucho más de mayor largo alcance, que simplemente está repitiendo
como lo hizo pues el secretario general del FMLN, eslogan o clichés que están en los manuales de una teoría económica que ya se vio en algunos países que no funcionó. Aquí de lo que se trata es de buscar nuevos desafíos, nuevos retos, nuevos paradigmas, fundamentados principalmente en dos situaciones. Primero, que el modelo de la república postcolonial que heredamos después de la independencia, que ya va a cumplir 200 años, ¿verdad?, no funciona y que había que actualizarlo para el siglo XXI. Y segundo, que las recetas que se dieron a principios del siglo, de los años 80, o sea, pues casi en las postrimerías del siglo XX, tampoco funcionaron. Entonces la búsqueda de nuevos modelos es lo que está imponiéndose, pero para eso se requiere no estar atado a una dogmática, como lo han hecho los compañeros que siguen repitiendo algunos eslogans del marxismo del siglo XIX, cuando ya el pensamiento ha evolucionado y el mismo Marx se sentiría ofendido que lo estén citando cuando el mundo estaba pues en el desarrollo de la revolución industrial y no se conocían los fenómenos financieros, ni existía la internet, ni toda la revolución en las ciencias de la comunicación que tenemos ahora. Es decir, Marx estaría ofendido que estuvieran citando esos conceptos ahora. Tengo dos cosas que no quiero dejar de preguntarte. Uno es, en el tema de transparencia, en el tema de, digamos, de dar información a la gente, con todo lo que está pasando, da la impresión entonces que no hemos avanzado, uno. Y lo segundo, sobre el tema del rol del fiscal. También se ha señalado, Félix, que el tema del fiscal, algunos han dicho aquí en este set, que inclusive Arena ponía fiscales en su momento. Sí, es que tenían el control del poder. Es decir, manejaban la Asamblea Legislativa donde se elige y ponían los fiscales que respondían a sus intereses. Eso es así y yo espero que no siga siendo, porque hay todo un esfuerzo para que los cargos de elección de segundo grado, dentro de los cuales entra la Fiscalía, se procesen con otro tipo de parámetros. O sea, que lleguen las personas que tienen interés de ejercer el servicio público, que tienen la calificación, no solo moral y profesional, sino también la actitud y las virtudes para un cargo de ese tipo. O sea, que no sea porque le conviene a un partido que en este momento controla, como en este caso ahora, que la Asamblea Legislativa la controla el bloque de la derecha, o sea, el bloque conservador, puede elegir todos los cargos de elección popular, de segundo grado, perdón, porque el Frente dejó de ser relevante. Desde que perdió los 29 votos y ahora que tiene 23, no tiene prácticamente nada, ni en las elecciones que requieren mayoría simple de 43, ni en las de mayoría calificada. Entonces, aquí es donde hay que tratar de hacerle ver a este bloque, que ha sido muy crítico de la gestión cuando el Frente tenía la aritmética legislativa a su favor, decirle, no, ustedes criticaron esto. Ustedes fueron los que empezaron a hablar de la despartidización de las instituciones. Pues ya tenemos un camino avanzado en eso. No retrocedamos, profundicemos más, porque esto va a venir en beneficio del país. Yo lo que llamo es eso, que debemos de ver el país, porque cuando tenemos ese sentido, ese espíritu de nación, todos vamos a apuntar hacia la misma dirección. Cuando te agarramos una situación de intereses partidarios, pues ya la misma palabra dice, partidario es parte, no es todo, o corporativos, o sectoriales. Entonces eso nos limita y desafortunadamente es lo que todavía estamos viendo. Por eso la parte de tu primera pregunta, es que estamos tan mal o porque estamos como estamos, justamente porque hace falta tener ese talante de estadistas, que muchas personas que han llegado a los altos cargos de la administración pública o de la representación, como es el caso de los diputados, carecen de ese talante democrático y de esa visión de país que permitiría conducir al Salvador a salir de este estancamiento, de este hoyo en el que nos encontramos. Tengo nada más 30 segundos, Félix. No quiero dejar de preguntarte, ¿cómo evalúas tú el trabajo del fiscal Douglas Meléndez? Bueno, mira, hasta ahora se había dicho que era mucho ruido y pocas nueces. O sea, pues no teníamos ni un solo caso, y de hecho todavía no tenemos un caso sólido en el que le haya dicho, ganamos este caso. Sí han habido gestos, han habido casos emblemáticos en los cuales él ha tenido protagonismo y lo ha presentado. Este es uno de ellos. Esperemos que no vaya a ser como una espuma de cerveza que va a empezar a bajar y no va a quedar nada en el fondo. Es decir, ojalá que en esta ocasión el caso vaya bien fundamentado y que su querella
pueda tener éxito en los tribunales. Te agradezco, Félix, que hayas venido con nosotros. A la orden siempre, Julio. Bueno, a ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana nos va a acompañar en el estudio el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, estará con nosotros en el estudio a las 7 de la mañana. Y también hoy quiero decirles que es un día importante para TVX. Hoy por la tarde, a las 3 de la tarde, también estamos ya con nuestro programa para los jóvenes, Pop Time. Es una nueva propuesta que tenemos para la juventud salvadoreña. Un programa de música, un programa de mucha variedad, mucha información que es de interés de los jóvenes. Hoy es el día de fiestas para TVX porque en la tarde estamos, de 3 a 4 de la tarde, estamos con nuestra conductora Paola Orante, que se incorpora a nuestro equipo para inaugurar Pop Time. Será hasta el día de mañana. Pasen todos un feliz día.